Hola a todos, a todas. También por Instagram para empezar esta transmisión el día de hoy. Como ustedes saben, estamos tratando de que todos los viernes, si las redes nos lo permiten, podamos estar conectados y conectadas conversando sobre distintos puntos de la campaña. Hoy es un viernes más, así que no va a ser la excepción y hemos recogido también con mi equipo varias preguntas de las que ustedes han formulado en los comentarios de la última publicación en la que anunciamos este vivo. Así que, como todos los viernes, la idea es un poco poder responder a estas interrogantes, contarles un poco cómo hemos ido avanzando las propuestas en campaña, lo que estamos preparando en equipo y por supuesto, además, habiendo tenido hasta hace poquito, el día de ayer, una de las entrevistas creo más polémicas, eh, contarles un poco también de cómo estamos tratando algunos temas de aquellos que generan más debate, ¿no? Por supuesto que también voy a intentar leer algunas de las preguntas que salgan en medio de los comentarios durante el enlace en vivo. Así que ustedes me ayudarán también a que las preguntas sean de la manera más seria posible y hacer un poco más fluida esta conversación. Gracias a todos y a todas por conectarse para empezar. Hemos apuntado además varias de las preguntas de alguna manera con el nombre de la persona que lo ha hecho o con el usuario de la persona que ha hecho la pregunta. Y voy a empezar por la pregunta que planteó Emilio.5358. Su pregunta fue, si ingresas al Parlamento, ¿qué cambiarías? ¿Qué proyecto de ley presentarás a favor del pueblo? Bueno, esa está precisa esa pregunta porque hemos con mi equipo alistado una batería de información y de temas que la verdad me va a ser muy útil compartir con ustedes. Como ya les había contado en el vivo anterior, nosotros estamos trabajando por ejes y en el plan de gobierno de Verónica Mendoza también de acuerdo al formato que ha dado el jurado de elecciones, se tiene de alguna manera un diagnóstico, se tiene una propuesta y se tiene una meta. Ese es un poco el formato que nos dio el Jurado Nacional de Elecciones a cada uno de los partidos políticos en particular, y nosotros como candidatos o como equipo que se candidatea conmigo al Congreso hemos elaborado también algo similar. Y sobre las propuestas, ¿no? Una de las propuestas que hemos hecho es con respecto a la reforma laboral. Como varios de ustedes ya saben, ese es un tema que nos interesa muchísimo. Entonces vamos a enfatizar en distintos puntos sobre lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? En primer lugar, queremos ver el tema de el fortalecimiento de SUNAFIL, que nos parece importantísimo. Creo que ya he comentado con varios de ustedes la necesidad de modificar la ley orgánica de SUNAFIL. SUNAFIL tiene que ser autónomo, tiene que tener un mayor presupuesto, eso no depende del Congreso, eso depende de la propuesta del Ejecutivo sobre el tema presupuestal, pero por supuesto que el congresista puede plantear también y puede ejercer presión para que se aumente. El Ministerio de Trabajo en particular, del que todavía y aún depende la SUNAFIL, es uno de los ministerios con más bajo presupuesto en general de todo el Ejecutivo. Eso también habría que reforzarlo y pedirle que quien asuma el gobierno, ojalá y sea también nuestra candidata Verónica Mendoza, pueda finalmente llevarlo a cabo. Y es uno de los puntales en reforma laboral, porque la SUNAFIL tiene menos de 400 inspectores a nivel nacional y parte de tener más inspectores corresponde, por supuesto, tener dinero para contratarlos. Que los inspectores tengan además las funciones completas, porque se creó la figura de inspector auxiliar, que es un inspector que, por ejemplo, no puede ver temas de acoso laboral, de discriminación en el centro de trabajo, este tipo de denuncias porque además en esta figura el inspector auxiliar gana menos que el inspector formal. Entonces hay que hacer una reformulación de la SUNAFIL, pero sobre todo hay que darle presupuesto y derechos a los propios inspectores, porque muchas veces no es culpa del inspector que no se está observando esta denuncia en algún centro de trabajo, es culpa en general de cómo están establecidas las cosas para él, ¿no? Entonces eso nos parece importante en cuanto a lo que es fiscalización de los derechos de los trabajadores. Por otro lado, en el caso de la tercerización laboral, estamos apostando por eliminar la ley de tercerización laboral. No queremos más servicios que contraten o que más bien subcontraten a los trabajadores, dándoles menos derechos, con contratos temporales. La verdad es que eso nos parece una de las peores enfermedades en términos laborales. 11 tipos de regímenes laborales temporales, los servicios aplican varios de ellos, entonces ahí tenemos un gran problema y hay una ley que lo avala además. Tenemos también la protección y el impulso que le queremos dar a los sindicatos, porque los sindicatos tienen que ser vistos como instituciones. Todos los sindicatos que puedan además acceder a una negociación por rama de manera realista, de acuerdo a lo que tenemos hoy en día, y que tengan este poder de negociación que los equipare con los empleadores. Esta no es una cosa de rojos, no es una cosa de caviares y no es una cosa de
de revoltosos. Es algo que todos los países en realidad de la OCDE o de la OCDE lo hacen, tienen tasas de sindicalización por encima del 10, 20, 25, 30%. Nuestra tasa de sindicalización es menor a 4, para que tengan una idea de que esto no es una agenda solamente de la izquierda, sino es una agenda de los países desarrollados. En segundo lugar, tenemos también, en términos laborales, eliminar todos los regímenes especiales discriminatorios. Esta eliminación, que también se puede trabajar en el Congreso, es parte también de algo de lo que apunta el plan de gobierno en general. No solamente ya se ha eliminado el régimen laboral del agro, sino que también está pendiente, por ejemplo, regímenes como el de la micro y pequeña empresa, que habría que reformularlo. Está el tema de la ley de promoción de exportaciones no tradicionales, que también habría que revisarlo o eliminarlo. Los CAS en el sector público, que tiene que eliminarse, pero de verdad, ¿no? Que es algo que sale mucho en los discursos, pero que no se hace realmente en la práctica. Y también tenemos algunas otras propuestas en el tema laboral que buscan reconocer los derechos laborales y seguridad social para aquellos que estén en teletrabajo. Ese ha sido un gran reto en la pandemia y muchos de los que nos escuchan y que tienen esto del teletrabajo se habrán dado cuenta que no hay jornada fija, que los jefes o el trabajo se extiende para todo el día, y eso también es algo que necesitan leyes específicas y regulación específica, porque lo del teletrabajo ha venido para quedarse, no es un tema solo de pandemia, y creo que a muchos nos consta que esta va a ser una eh, opción muy interesante para varios sectores y para varias empresas acogerse. Entonces también es un grupo de gente que se ve afectada porque el teletrabajo no lo regula nadie. Tenemos un punto también importante en reforma educativa. Ahí estamos planteando con mi equipo eliminar las exoneraciones tributarias para las universidades privadas, crear una Superintendencia Nacional de Educación Básica. Ustedes pueden revisar cómo se creó SUNEDU. Y SUNEDU se creó también desde una propuesta del Ejecutivo a votación del Congreso. Lo mismo puede ocurrir no solamente en educación superior, sino en educación básica. Apostamos a que alguien fiscalice a esos colegios privados, sobre todo, que no han querido dar facilidades a los padres de familia que sufrieron por la pandemia, se quedaron sin chamba, se enfermaron y cuyos hijos no tuvieron la misma educación o la misma calidad educativa virtual, ¿no es cierto?, a la que se acogieron muchos colegios privados. Entonces, urge una fiscalización por ese lado. Tenemos también la iniciativa de fomentar desde el Congreso el servicio civil para otras carreras, no solamente para quienes de derecho opten por el CESIGRA o quienes estudian medicina y van a tener que hacer su serum, sino también para otras carreras que puedan devolverle, digamos, su profesión, su educación al Estado, a la sociedad. En el eje de vivienda digna también queremos mejorar la ley de suelos. La idea es poder encaminarnos hacia una ley de vivienda digna con un enfoque en la gestión de riesgos, y queremos transformar el discurso en ese sentido, por ejemplo, del tema, por ejemplo, de lo que varios candidatos dicen, derecho a la propiedad. Es fundamental, es importante, sí. El tema de la titulación es importante también, pero algo que ya decíamos la semana pasada en el vivo, la titulación no puede ser o no es la única forma o el único camino para solucionar el problema de vivienda digna, porque para empezar, no todas las viviendas y no todas las personas figuran dentro del catastro de las municipalidades, hay que trabajar en los gobiernos locales para poder actualizar eso, sino que además el concepto de vivienda digna es mucho más amplio, ¿no? No puede ser solo un commodity, la vivienda es un derecho mínimo, entonces también queremos trabajar para que ese enfoque se dé en todo lo que es ley de suelos, ley de espacio público, leyes que ya existen pero que yo creo podrían mejorarse, ¿no? Y también queremos trabajar con los gobiernos locales e impulsar desde ellos un plan de accesibilidad para personas con discapacidad, ¿no? Y creo que ahí también se tiene que hacer coordinación desde los distintos niveles o esferas. Perdón, creo que se pausó la transmisión en Instagram. Desde las distintas esferas del Estado, ¿no? O desde las distintas autoridades, niveles de autoridades. En el tema de género y salud también tenemos varias propuestas. Queremos ampliar la gama de métodos anticonceptivos en el Perú, asegurar la anticoncepción oral de emergencia en los kits de víctimas de violación sexual o de violencia sexual. Como ustedes sabrán, era obligatorio que esta llamada píldora del día siguiente esté presente en los kits que se les entrega a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Lamentablemente, y por alguna razón en donde hay varios grupos de poder económicos, religiosos, etcétera, involucrados, se retira esta píldora del día siguiente de estos kits de emergencia para víctimas de violencia sexual. Me parece atroz, porque básicamente le están obligando a las mujeres que si las violaron y quedan embarazadas, lleven el embarazo además con el tema del aborto en casos de violación sexual, penalizándolas, y sin tener opción a esta pastilla, que además ya el canon médico ha dicho y ha observado científicamente que no es abortiva,
pero bueno, ahí está ese tema pendiente y tenemos que asegurar y presionar para que esa pastilla o cualquier tipo de método de anticoncepción de emergencia oral esté en estos kits para mujeres violadas, tal cual. Y en el tema salud, esto es chamba del Ejecutivo, pero desde el Congreso y desde la bancada de Juntos por el Perú, cuando se den las elecciones y nos dan la oportunidad de ser bancada, exigir la sostenibilidad financiera del sector salud con asignaciones presupuestales iguales o superiores al 6% del PBI. Así como el Ministerio de Trabajo tiene muy bajo presupuesto, el sector salud en medio de la pandemia no ha mejorado en absoluto la cantidad asignada. Tenemos que asegurar eso para el siguiente periodo. Temas económicos y de reforma tributaria. Esto es un tema que, les voy a ser súper sincera, a nosotros nos ha costado mucho. Yo en particular no soy economista, me he tenido que reunir con economistas para poder entender un poco más de estas propuestas y hemos aterrizado en algunos puntos importantes. En el tema económico, nosotros, y hablo en grande, como JP, como Juntos por el Perú, estamos apostando al impuesto a las grandes fortunas. ¿Qué quiere decir el impuesto a las grandes fortunas? Porque tiene ciertas especificaciones. Estamos hablando del impuesto a grandes fortunas que estén por encima de los 100 millones de dólares, que sea un impuesto en primera instancia y de modo temporal, para poder garantizar el equilibrio de las finanzas públicas, el sostenimiento en inversiones en nuestro país y sobre todo para que este dinero vaya prioritariamente y específicamente a salud, educación y derechos fundamentales de las personas, servicios básicos, etcétera. La idea es que esto tenga sostenibilidad. Entonces, ese es un primer punto del plan de gobierno de JP en general y lo transmito porque como candidata sí tengo el tema de reforma tributaria muy como bandera. En segundo lugar, revisar y reducir las exoneraciones tributarias a las grandes empresas, combatir la ilusión y evasión tributarias. En tercer lugar, combatir lo que es monopolios, oligopolios, todo lo que nos habla de concentración de poder, particularmente en el sector bancario, en el sector farmacéutico y otros. De hecho, esta propuesta surge porque hay un diagnóstico preocupante, ¿no? 4 bancos privados concentran el 80% del crédito en nuestro país. Eso es algo que nos tiene que llevar a la acción, no puede quedarse tal cual. Hay que introducir además competencia, ¿no? Esto no es algo nuevo, no es una idea solo de izquierda, es creo un concepto bastante básico y está dentro de libre mercado si quieren, ¿no? El tema de que haya competencia y que no se concentre el poder en una, dos, tres o en este caso 4 bancos o una empresa, en el caso de la salud, por ejemplo, lo que hicieron las farmacéuticas, las distribuidoras de oxígeno, las cadenas de clínicas, es atroz y ustedes creo que lo han vivido y lo han visto en carne propia. En cuarto lugar tenemos una propuesta de una ley, eso me parece muy interesante porque se engancha un poco en el tema educativo y el tema de investigación, una ley que permita a las empresas deducir un porcentaje de sus gastos en investigación, desarrollo e innovación a cuenta del impuesto a la renta implementado. Entonces, ahí de alguna manera se exige o se da incentivos para que la empresa privada pueda invertir en investigación, desarrollo e innovación. Esta propuesta nos parece importante y nos dice, creo yo, nos habla mucho de que la izquierda no está o no se opone a las empresas. Finalmente, las empresas dan trabajo a muchos peruanos, a muchas peruanas, sino la idea es poder hacer de estas empresas, digamos, poder tener en estas empresas una clase responsable que aporte al país o que le devuelva al país también algo y en parte también que puedan invertir y tener facilidades siempre y cuando esta inversión sea en investigación, desarrollo e innovación. Luego tenemos una propuesta también de poder exigirle al gobierno, y esto ya lo ve también el gobierno, por eso diferencio mucho entre crear leyes o modificar leyes y exigir a otras autoridades o coordinar con otras autoridades esta chamba, un monto de crédito a las micro y pequeñas empresas y a los agricultores en particular, en donde el Estado les dé una garantía parcial. Algo así como el Reactiva Perú, pero que sea un programa sostenible y que el Estado lo vea para todas las micro, pequeñas empresas y en particular para aquellas en el sector agro, ¿no? Esto es importante, nos ha parecido que es bueno, pero tiene que darse de manera responsable y real, ¿no? Mapeando exactamente cuáles son los emprendimientos y negocios a los que puedan llegar estos créditos o estos microcréditos en caso sea así. Y finalmente, algo que he sacado del plan de gobierno de Juntos por el Perú, que quiero contarles que me parece súper importante, economía para las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un enfoque de género transversal a todas las propuestas y todos los diseños, implementaciones y evaluaciones de políticas micro y macroeconómicas. Tienen que tener un enfoque de género. ¿A qué me refiero? Y esto es parte del diagnóstico también que ha elaborado JP, gran parte de las mujeres no gozan de una autonomía económica. De hecho, el 30% de las mujeres no cuenta con un ingreso propio. Esa es una cifra del 2019.
30% de mujeres no tiene un ingreso propio. Esto se ha incrementado en pandemia. Las cifras las publica normalmente el INEI a partir de abril en adelante. Me imagino que ese 30% del 2019 en el 2020 debe ser una cifra mucho más alta. Y como no hay autonomía económica desde las mujeres, queremos fortalecer y luchar por el pleno reconocimiento y valorización de cosas como, por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, fortalecer también el tema de las actividades de cuidado en los circuitos económicos, porque eso también genera bienestar, también es chamba, y tener esa perspectiva de género en el plano económico nos parece muy importante. Luego tenemos un eje de Internet, ya se los había comentado creo la semana pasada, pero una de nuestras propuestas es Internet para todos y todas, que sea un derecho constitucional. Y esto es bien grave, si quieren también cifras, y creo que parte de mi chamba como comunicadora también me ha ayudado a recoger estadísticas muy duras sobre el tema del Internet. Hay una brecha de penetración de redes de banda ancha, o algo que se le llama disponibilidad de red, de tal manera que 60% de los distritos del Perú no tienen acceso a servicios de Internet de banda ancha. Y además tenemos a 5 millones de personas, es decir, aproximadamente 58.5% de los hogares en zonas rurales que no tienen ninguna conexión a Internet. Cero, nada. No podían, digamos, acceder a programas de Aprendo en Casa por Internet, no había ninguna conexión en este 58.5% de hogares en zonas rurales. Tremenda la situación. Entonces sí necesitamos masificar el Internet y podemos lograrlo también haciendo que este sea un derecho constitucional. Tenemos otros dos ejes que me parece importante mencionarlos. El tema de la lucha contra la corrupción. Particularmente tiene que ver o está ligado a la reforma política, pero hay 3 o 4 cosas muy puntuales en las que me quiero detener rapidito para seguir con el resto de preguntas. Uno, ampliar el catálogo de delitos de corrupción por los que puedan ser imputadas las personas jurídicas, es decir, y esto lo he dicho en Latina, en República, aquí, en la China, donde sea que estuviera chambeando, yo siempre he dicho, si una empresa comete un delito, los empresarios también deberían ir presos. Entonces tenemos que ampliar el catálogo de delitos de corrupción por los cuales puedan ser imputadas las personas jurídicas, es decir, las empresas, y que si tiene que ir algún empresario preso, vaya preso. Dos, eliminar totalmente la inmunidad parlamentaria, porque lo que se ha hecho con la inmunidad parlamentaria ha sido un circo en estos dos últimos, no sé si periodos congresales o en este complementario y en el Congreso elegido democráticamente, eliminar la inmunidad parlamentaria totalmente. Tres, plantear un registro único, esto va a sonar a chino, pero ahora va la traducción, plantear un registro único de gestión de intereses, es decir, plantear un registro único de lobistas, ¿ya? Para ponerlo de alguna manera en claro, o sea, hacer de esto algo transparente, ¿no? Que mediante los registros de visitas se identifique y se sancione a quienes realizan gestiones de facto, que no estén permitidas, que vayan contra la ley. Eso es muy importante. Ya hemos visto cómo todo se negocia en salitas, y dame y te devuelvo, y favores se pagan, favores se cobran. Eso tiene que ser transparentado, tiene que ser o legal o ilegal, pero tiene que hacerse este registro. Y cuatro, prohibir que los ejecutivos de empresas privadas puedan luego ocupar cargos en rubros similares, pero en el Estado, y viceversa, por un plazo de 5 años. ¿Por qué? Porque esto ya nos lo ha dicho o nos ha hablado mucho la experiencia de nuestro país con personajes como PPK o el propio señor Zavala, ¿no? Que está, por ejemplo, de gerente de Bacus, luego trabaja en el Estado en un rubro o en un ministerio, o como premier, ¿no es cierto?, como jefe de la PCM, y luego regresa a Bacus. O sea, es como, yo trabajo en una empresa, luego entro al Estado, por ahí, no estoy diciendo que esto haya sido el caso del señor Zavala, pero entiendo que hay investigaciones que han involucrado a muchos de estos personajes. Voy al Estado, gestiono a favor de mi empresa, total, luego salgo del Estado y regreso a mi empresa. Eso no puede pasar, pues. PPK, clásico ejemplo de un gestor de intereses, empresario que se mete al Estado, es presidente del país, jijiji, jajaja, y luego regresa a el sector privado como si nada. Y este es un clásico ejemplo de personas que entran al Estado para servirse y sobre todo para servir a sus empresas antes que para servir a la gente. Entonces, eso se tiene que prohibir. Esa es una apuesta también de lucha contra la corrupción que plantea JP y que planteamos en particular conmigo en mi candidatura. Y el último tema es seguridad ciudadana. Aquí sí quiero ser muy enfática. El tema de seguridad ciudadana es competencia del Ministerio del Interior, es competencia de las municipalidades. Digamos que tiene a muchos niveles de gobierno involucrados. Entonces, nuestra idea es coordinar, presionar y exigir a las autoridades involucradas y a cargo de este tema tan importante como la seguridad ciudadana para que se mejore el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana que existe, pero que tenga un enfoque participativo, que tome en cuenta las juntas vecinales, que se comprenda realmente el papel de las rondas campesinas a las que muchas veces la justicia, la autoridad
ve como algo aislado, ve como algo distinto, ve como algo ajeno. Yo creo que Verónica Mendoza como cusqueña también aporta muchísimo sentido a esta propuesta, un enfoque participativo de combate a la inseguridad ciudadana. Tiene que haber la reforma de la Policía Nacional. Creo que muchos candidatos no se han olvidado, ¿no? Estábamos recordando ya eh, los fallecimientos de Inti y Brian el día de ayer, o esta semana, si no me equivoco, y lamentablemente nadie ha vuelto a poner sobre el tapete la propuesta de reforma policial. Es urgentísimo ese tema, lo vamos a recuperar, porque de ello también depende que la inseguridad ciudadana se pueda combatir de igual manera aquí, como en Caraballo, como en Comas, como en San Juan del Urigancho y como en Villa El Salvador, como en San Juan de Miraflores, etcétera. Y finalmente la idea es aumentar el patrullaje en todo el país al 50%. Bueno, esto ya es un poco más propuestas del plan de gobierno en general, ¿no? Y que la idea es que por lo menos haya un promedio de efectivos de seguridad de uno por cada 300 personas. Es como un mínimo indispensable que todavía no se cumple, aunque no lo crean. Esas son un poco nuestras propuestas. Mi enfoque o mis ejes van a estar específicamente, ahora que me van a ver volanteando, dentro de lo posible y enfrentándonos y teniendo mucho cuidado con el COVID, pero van a ver ahí también en redes sociales porque estamos preparando una batería de material bien chévere para poder poner énfasis en de todo esto que les he dicho, cosas muy específicas, ¿no? Porque entiendo que también puede hacer mucho y no quiero agotarlos escuchando. Eh, Luego de eso, y regreso a las preguntas, me voy del docs de las preguntas al docs de la, perdón, del documento de las propuestas al documento de las preguntas. Eh, por ahí me pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que usted haría para combatir la pobreza y pobreza extrema en nuestro país? Pregunta Alex Andrés Pablo Rojas. Hay varias cosas que se pueden hacer para combatir la pobreza y uno de los grandes problemas de la pobreza en nuestro país es que la pobreza se mide, ¿ok? Y cuando hay esa medición de personas, de acuerdo a, digamos, el poder adquisitivo sobre la canasta básica, el cálculo que se hace, normalmente hay un 9%, porque hay personas fuera de la pobreza, personas vulnerables y personas en pobreza, y dentro de las personas en pobreza extrema. Ok, este sector de vulnerables, todos los años hay un 9% de personas en vulnerabilidad que caen bajo la línea de pobreza. Y lamentablemente el país no tiene un mapeo de estas personas de vulnerabilidad. Bueno, tiene un mapa de la vulnerabilidad, sí, es cierto, pero no lo utiliza, porque existe un sistema nacional de focalización que solamente focaliza pobreza, pero como no focaliza a los vulnerables, este 9% que va cayendo año tras año en pobreza, no se identifica, no se mapea, no se trabaja con el mapa de la vulnerabilidad como quizá ahí debería hacerse, pese a que existe. O sea, el Perú es un país en donde hay mucha información, mucha data, y lamentablemente yo no entiendo por qué esa información y esa data no se usa para hacer políticas públicas, no se rinde cuenta. Normalmente en el Ejecutivo, el rector de lo que es política y programas sociales es el MIDIS. Pero yo nunca he visto tantas veces como sí he visto, no sé, pues al ministerio, digamos, por temas políticos a otros ministerios, que el Congreso interpele a la ministra o al ministro de Inclusión, de Desarrollo e Inclusión Social, de por qué hay 9.9 personas en la pobreza este 2020. Pues tiene que haber un responsable, no sé si político o en general, sí, un responsable político por sobre cómo estos números han dado cuenta de que el país, en medio de la pandemia y con, entre comillas, los esfuerzos que se han hecho, ha terminado más empobrecido y con una gran cantidad, ese 9% que año tras año del mapa de vulnerabilidad cae en pobreza, yo creo que el 2020 debe ser mucho mayor, debe ser muy superior al 9%. Eso, como les comentaba, el INEI normalmente recaba la información y la publica de abril en adelante, entonces vamos a tener que esperar para esas cifras, pero es, o sea, actualizar, ¿no es cierto?, la SINAFO, este Sistema Nacional de Focalización, para que pueda tener esta data y para que pueda trabajar focalizando también a las personas vulnerables. Esa es una forma muy factible y muy real de poder combatir también la pobreza, creo yo. Eh, y apuntalar y actualizar los programas sociales también es fundamental, ¿no? Ahora, hablamos también de pobreza no monetaria y la pobreza no monetaria parte por evaluar el acceso o la accesibilidad a servicios básicos, la calidad de vivienda de las que yo les he hablado, ¿no? Vivienda digna, agua, luz. Entonces, eso también va a ser muy importante para poder combatir la pobreza y la pobreza extrema. Eh, a ver, alguien pregunta por aquí, David Malaver Sánchez pregunta, ¿sigues pensando que las mujeres deberían ganar igual que los hombres solo por ser mujeres y no por su capacidad? Eso es falso, porque no es que yo, ni el feminismo, ni la gente que apuesta por un enfoque de igualdad de género pensemos que las mujeres deben ganar más o deben ganar igual que los hombres por ser mujeres.
Lo que pasa es que el tema de la capacidad es lo que está precisamente en cuestión. Una mujer y un hombre que hacen exactamente lo mismo, que tienen el mismo estudio básico, universitario, superior, académico, tienen los mismos estudios, la misma capacitación técnica, la misma experiencia laboral, estadísticamente la mujer gana menos. No tiene nada que ver con la capacidad acá. La mujer siempre va a ganar menos, así tenga la misma capacidad que el hombre. Eso es lo que tengo que cambiar. Eso es lo que yo voy a trabajar para cambiar. Y a mí me ha pasado, yo tenía el mismo o mejor currículum que un compañero hombre y nos contrataron a los dos para la misma chamba y el hombre ganaba más que yo. Me ha pasado, se lo juro. Ahora, evidentemente eso pasa en todos los niveles, en todas las profesiones, en todas las chambas. Es estadística, no lo digo yo. Y ojo, no solamente pasa en el Perú, es en el mundo entero la desigualdad de género. Entonces no se trata de que la mujer gane más por ser mujer, se trata de que la mujer que está capacitada gane igual que el hombre que también está capacitado de la misma manera. Y no es falso, gente, por favor, no es falso. Les voy a sacar cifras del INEI y las voy a publicar porque no es falso. ¿De dónde se ve eso en el INEI? Hay una encuesta también nacional de hogares que arroja otras cifras muy importantes. Hay una encuesta nacional del uso del tiempo, en donde van a ver que además las mujeres a veces y pueden trabajar menos porque tienen que dedicarse a los hijos, porque históricamente la mujer cuida la casa y cuida al hijo, entonces trabaja o tiene menos tiempo para trabajar, entonces tiene menos posibilidades de ganar más dinero. Discúlpenme, pero estadísticas sobre la desigualdad de género van a encontrar un montón. Es un problema real. Y les pongo otro ejemplo. Si no hablamos el tema de salarios, ok, hablemos de desigualdad de género en violencia. Cuando un hombre y una mujer salen al mismo trabajo que se ubica en una zona en donde hay inseguridad ciudadana, ¿quién es más proclive a ser asaltado, a ser violado o a ser violentado en la calle? ¡Una mujer! Es más posible que una mujer nunca llegue a su trabajo porque la secuestraron o la violaron o le robaron que un hombre. Eso también son estadísticas y eso se llama desigualdad de género, gente. Entonces, para quienes están diciendo por ahí en los comentarios que miento, ahí va a ir el link en este vivo de todas las evidencias, cifras y estadísticas por las cuales no hablo yo, hablan los estadistas, los estudiosos y la realidad. Se los digo así de sencillo. O sea, nosotros no estamos proponiendo algo porque se nos ocurre, nosotros estamos proponiendo algo porque se hizo un diagnóstico de los principales problemas y las propuestas tienen que corresponder a ese diagnóstico, sustentado en data, en cifras, en argumentos. La izquierda no propone banderas porque está loca, la izquierda propone banderas porque, al contrario, se ha acercado más a la realidad que la derecha, en mi humilde parecer, y comprende mejor los problemas y llega mejor a la población. Claro, el gran tema aquí es que con todos los estigmas y con todos los estereotipos y con todas las fake news y con todos los magalis y betos y gente, tenemos una imagen muy desprestigiada y entiendo que también ha habido muchas excepciones, pero créanme que la derecha nos ha dado más excepciones que la izquierda, porque la derecha ha gobernado más tiempo este país. Entonces, para no ponerlo tan dicotómicamente, pasemos mejor al siguiente tema o a las siguientes preguntas. A ver. Cristian Leto Derek me pregunta, Sigrid, si no salieras elegida, ¿volverías a trabajar en el periodismo? A ver, yo no creo que eso ocurra. Si me quieren sacar este vivo después de acá unos años, no lo sé. Siempre dejo la puerta abierta para cualquier cosa, pero yo en particular, salga o no salga elegida en estas elecciones, mi apuesta es por hacer temas y trabajar sobre temas políticos. Mi apuesta es por trabajar sobre los problemas de la sociedad, tratar de ser y tener la mayor cantidad de incidencia en soluciones y en propuestas y en todo caso intentar solucionar los problemas de las personas y trabajar con estas personas por ello. Entonces, en donde me vean trabajar, si es que no soy elegida congresista, va a ser del lado de la gente. No sé en qué rubro, pero del lado de la gente. Eso sí me queda claro. Y de alguna manera haciendo política, que creo que es algo que yo he hecho toda mi vida, como activista, desde cualquier tipo de profesión que desempeñe. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si eres arquitecto, o si eres ingeniero civil, o si eres, en fin, tu profesión es concreta y te dedicas a un rubro específico, pero lo piensas más allá, ¿no? Si eres arquitecto no solamente piensas en construir o cómo vas a diseñar un edificio, piensas también en el espacio público, en dónde se va a desenvolver, en qué tipo de sociedad, de ambiente, de entorno va a estar ese edificio. O sea, le das una perspectiva holística al tema, yo creo que desde ahí ya estás aportando desde tu profesión. Entonces, si no saliera elegida, créanme que me van a seguir viendo con este mismo enfoque político y con esta misma militancia que quisiera emprender pronto, ¿no? Luego, Rodrigo Junior Merma pregunta,
Sus bases están en Lima o también en provincias. Hasta lo que sé, solo existe en Lima. Eso quiere decir que solo les interesa el poder, más no el pueblo. Por eso está jodido el Perú, por personas egoístas. Gracias, Rodrigo. Yo también estoy de acuerdo contigo. El Perú está jodido por personas egoístas, pero te equivocas cuando crees que las bases están solamente en Lima. Nosotros somos, en realidad, un grupo de personas. Yo estoy como invitada en Juntos por el Perú. Y Juntos por el Perú es la confluencia de el partido Juntos por el Perú y el partido o el movimiento Nuevo Perú, que es el que integra y lidera Verónica Mendoza. Nuevo Perú está a punto de inscribirse, de hecho están completando todos los formularios legales para conseguir su inscripción, porque entiendo que ya tienen las bases y se han empadronado los militantes, que por ley se necesitan para una inscripción legal, pero por la pandemia esa inscripción legal de alguna manera se frenó un poco. Entonces, mientras tanto, se ha unido con Juntos por el Perú para que ellos sí tienen inscripción, tener la posibilidad de postular, porque yo sí siento que la izquierda debe tomar esta oportunidad en elecciones, no debe dejar de haber una alternativa distinta a las otras 19 y pico candidaturas de derecha. Entonces, y sí es importante que lo mencione, porque para postular a la presidencia y al Congreso necesitas, por ley, tener bases acreditadas de militantes acreditados y empadronados en todo el Perú. Entonces, no es que nuestras bases, digo nuestras porque me siento parte del proyecto, pese a que sea invitada, pero igual es que están en todo el país. Pero de acuerdo, el Perú está jodido por personas egoístas. Creo que Rodrigo, el diagnóstico los tenemos ambos igual. Raúl Portilla pregunta, ¿para ti Venezuela es dictadura o está en dictadura? Sí, a favor de tu pregunta. Venezuela es una dictadura. Jamás me van a ver apoyando o realzando o ensalzando a personajes como Nicolás Maduro y tengo de estas varias declaraciones, no de este año, no de ayer, de hace varios años ya. Siempre lo he condenado. Richard Rick pregunta, ¿por qué apoyas el aborto si es un asesinato? De acuerdo a el DSM, de acuerdo a el canon de los profesionales de la salud, el aborto a partir de, o hasta, perdón, las 12 semanas no es un asesinato y hay toda una polémica que cruza religión, moral y ciencia sobre dónde y cuándo empieza la vida, pero en todos los países, que son muchísimos a nivel mundial, en donde se ha legalizado el aborto bajo algún tipo de causal o el aborto en general, hay países como México, en donde hay clínicas para realizarse un aborto, en Estados Unidos también hay clínicas específicas para hacerse un aborto, etcétera, es con distintos parámetros previa evaluación de un médico y las mujeres no tienen que ir clandestinamente a alguien que les introduzca Dios sabe quién, sino que en realidad van a un profesional que les dice, bueno, tienes hasta menos del tercer mes, es decir, 12 semanas son como 2 meses y pico, para poder realizar el procedimiento que se realiza así, así y así. Entonces, yo sí estoy a favor del aborto, no, no creo que el aborto hasta las 12 semanas sea un asesinato. Esa es mi respuesta de acuerdo a lo que dicen los médicos, las autoridades científicas y de acuerdo a haber visto la experiencia de muchísimas mujeres, sobre todo aquellas que han sido víctimas de violencia sexual. Luego, ¿qué más? Y otra cosa, porque ahí hay otra pregunta sobre el tema. Carlos Gons pregunta si creo en la ley de aborto en cualquier circunstancia, ta, ta, ta. No es que estamos creando una ley del aborto, gente, no. Aquí lo que se quiere es despenalizar el aborto, porque para empezar, la penalización del aborto en nuestro país es un chiste. Igual ninguna mujer que aborta se va presa. Y yo no sé por qué además una mujer que pasa por un trauma tan grande tendría que ir presa. O sea, no, no entiendo eso. Pero sí está penalizado. Es algo que tampoco comprendo. Pero bueno, entonces aquí lo que se trata es de despenalizar el aborto, no de convertir o hacer una ley pro aborto, porque nadie está a favor del aborto. No es que a mí me gusten los abortos, no es que yo motivo a que las mujeres aborten, todo lo contrario. Pero si una mujer está en aprietos, si a una mujer la han violado, si una mujer tiene complicaciones el embarazo o es una jovencita a la que los papás le obligaron, en fin, hay muchas circunstancias en las que ustedes no saben, pues yo creo que no debería ser obligada a ser madre. Ahora, si ustedes me preguntan, igual tiene que haber un énfasis muy grande en educación sexual y reproductiva, porque mientras más educadas estén las mujeres y la sociedad y los hombres también, porque aquí mucho hombre comentará jiji, jajaja, pero muchos hombres no quieren cuidarse, no quieren protegerse y ese es un grave problema. Entonces, sí creo que la educación sexual y reproductiva es primaria, fundamental, superlativa. Luego, preguntan, oh, Dios mío, a ver, creo que ya se me han acabado un poco las preguntas sobre esos temas. A ver. De nuevo me han preguntado qué proyectos de leyes cambiaría para, perdón, qué proyecto de ley presentaría para cambiar las cosas a favor de la gente. Eh, ¿Qué cambios harían en la actual constitución? A ver, Martín Ernesto me pregunta, ¿qué cambios harían en la actual constitución? Eso es fundamental, no decir solo que se necesita otra. Ok, de acuerdo con lo que tú mencionas, y para, digamos, de alguna manera plantearte temas muy específicos, sí es importante que
30 reformas constitucionales. Cada una de las reformas modifica varios artículos de la Constitución. Entonces, de alguna manera, ya hemos tenido reformas constitucionales y no han cambiado nada. Entonces, parto rápidamente para no aburrirlos de la definición de constitución. La constitución, como definición, evidentemente constituye el marco legal de un país, pero es producto y emana, ¿cierto?, desde su origen, de un pacto social. Entonces yo voy a devolver una pregunta, voy a esbozar una respuesta, pero voy a devolver una pregunta a esta interrogante. ¿Por qué Fujimori, en lugar de cambiar la constitución del 79, por qué no hizo una reforma constitucional? A ver, a todos los vivazos ahí que me preguntan, pero con saña y con con mala onda. ¿Por qué creen ustedes que Fujimori hace esta constitución después del autogolpe? ¿Por qué no dijo Alberto Fujimori, sí, no, creo que mejor hago unas reformitas acá constitucionales para abrir el mercado? Porque lo que quería Alberto Fujimori es plasmar su propio individual proyecto político en esa constitución, por puros intereses. Entonces, los cambios constitucionales son fuertes, son importantes y plasman el proyecto político de una sociedad. No debieran plasmar el proyecto político de una persona, como es la constitución que tenemos ahorita. Para quien me dice que no es necesario cambiar la constitución, es que una persona la cambió a su antojo. Por eso es que es necesario cambiar la constitución. Ahora, yo no voy a decidir cambiar la constitución. Lo que estamos apostando nosotros es porque la gente vote por ese cambio constitucional. Así de sencillo. Si la gente en una segunda urna, ¿no es cierto?, el 11 de abril, decide que esa no es una prioridad y vota en contra de cambiar la constitución, bueno, perfecto, pues lo habrá hecho, ¿no? Simplemente la mayoría de personas no está a favor del cambio constitucional, pero que lo decida la gente. Yo sí siento que hay mucho temor de el cambio de constitución por ese tema. Porque no se cree en la gente. Ahora, varios dicen también, de acuerdo a los mecanismos que establece la propia constitución para su cambio o etcétera, bueno, probablemente y tendríamos a los mismos congresistas de ahora haciendo esta asamblea constituyente y planteando un cambio de constitución que necesariamente tendría que ser peor que el actual porque los congresistas que tenemos ahora, discúlpenme, pero no han dejado absolutamente ningún ejemplo. Mi propuesta específica en ese tema es que no apostemos por ese mecanismo, sino que apostemos también por un mecanismo plural, un mecanismo que permita de alguna manera también que la gente... Así de sencillo. Entonces, de alguna manera eso también es un gran paraguas que nos permite además la posibilidad de que el Estado tenga un papel importantísimo frente a lo que el proceso constituyente popular, perdón, el proceso constituyente popular y democrático que se puede esbozar de alguna manera desde JP es el siguiente, ¿no? Se puede realizar, que es lo que apostamos, esta segunda urna, un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente mediante este mecanismo que puede ser el mismo 11 de abril con otra votación, primer paso. Segundo paso, un diseño de las reglas para la Asamblea Popular Constituyente, que haya paridad, que hayan escaños reservados para los pueblos indígenas, que todos formen parte de un gran debate sobre cómo va a ser esa Asamblea Constituyente. En tercer lugar, una elaboración de una nueva constitución en esta asamblea constituyente, donde haya participación democrática de todos los actores sociales, como bien les había mencionado, que hayan pueblos indígenas, que haya mujeres, que hayan representaciones de los distintos estratos de la sociedad, etcétera, y que se elabore ese texto. Y el cuarto paso sería que se apruebe esta nueva constitución vía referéndum. Eso. Ese, digamos, es el mecanismo que nosotros planteamos. Si se dan cuenta, en todo el mecanismo, la sociedad civil es la primera en participar por sobre su propio pacto social, porque pacto social es de sociedad. Si la sociedad no llega a un pacto, lo que tenemos ahora es básicamente una imposición. Esa es la constitución vigente, una imposición de una o dos personas que además son unos delincuentes. El señor Alberto Fujimori está preso, por Dios. Entonces, creo que eso es muy importante mencionar. He visto que hay muchas dudas sobre el tema, pero más que dudas, he visto también que hay muchas personas que se oponen. No tengo ningún problema, a mí me encanta debatir. Lo que no voy a aceptar, evidentemente, es insultos o lo que fuere, ¿no? Pero para quienes se preguntan qué cosas se reformarían en caso uno optara por reformar la Constitución, más allá de eso, ¿no? En todo caso, ¿qué cambios son necesarios o qué cosas podría tener el nuevo texto constitucional? Ahí está, ¿no? Yo apuesto por una nueva constitución, pero ¿qué quiero cambiar en particular o qué me gustaría que figure en esa nueva constitución? Válida pregunta porque me la hicieron. Y paso, por ejemplo, a
resaltar algunas de las propuestas de reforma mínimas que se han planteado hace miles de años, además de la propuesta de cambiar o modificar el rol subsidiario del Estado, para que el Estado también pueda tener un rol importante en la economía del país, ¿no? El artículo 48, cuando hablamos de idiomas oficiales del Perú, para poder tener un pacto social dentro de nuestra Constitución, tiene que realmente haber más énfasis en el tema de la diversidad pluricultural, multiétnica que tiene nuestro país. Entonces, en el artículo 48 de la Constitución, una propuesta de reforma que nunca se ha vuelto a debatir es el tema de la redacción, en donde se diga el quechua, el aymara, el shipibo y el ayánica, el aguajún y la lengua de señas peruana y todas las demás lenguas originarias peruanas, andinas y amazónicas son idiomas oficiales de nuestro país. El Estado establece las políticas lingüísticas y promueve el uso y revitalización de todas las lenguas peruanas. Esa es una propuesta que está, no es lo que está en nuestra Constitución, es una propuesta. El idioma de uso obligatorio del Estado peruano y de los servicios públicos es el castellano en todo el territorio, pero lo son también el quechua, el aymara o cualquiera otra de las lenguas peruanas en las circunscripciones subnacionales, en donde predominen, declaradas así por los gobiernos, las agencias de servicios públicos, los medios de comunicación públicos y privados tienen la obligación de proveer de doblaje o interpretación en lengua de señas peruanas de acuerdo a ley. Eso debe incluirse. Es una propuesta, artículo 48 de la Constitución. Puedo seguir. También queremos modificar, de alguna manera, si esto puede incluirse en el nuevo texto constitucional o si puede debatirse, era una propuesta de reforma, porque nosotros sabemos, no siempre es el momento para cambiar la Constitución, y si la gente le dice no a un cambio constitucional, también hay reformas, evidentemente, que se pueden hacer, pero que no van a ser lo mismo si es que no emanan de la gente como nos gustaría que sea, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el tema de los congresistas, artículo 93, dice, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación, pero ahí queremos agregar, por actos en ejercicio de su función, y sí constituye un delito grave, coactar el voto de un parlamentario en uno u otro sentido, así como también exigir favores particulares por un voto en uno u otro sentido de acuerdo al Código Penal. Eso, incluirlo en el artículo 93 de la Constitución. Podría ser también una posibilidad. Y así tenemos propuestas de reformas mínimas que, no digo tenemos como JP, sino muchísimas veces se han propuesto estas reformas en el Congreso y nunca se han aprobado. Por algo será. En el artículo, por ejemplo, 100, está en el tema de la inmunidad presidencial y la suspensión de los plazos, en fin, delimitación del indulto presidencial y en qué caso se puede hacer uso de esta gracia presidencial como es el indulto. Ya recordarán ustedes que Alan García indultó a diestra y siniestra como se le dio la reverenda gana. Eso tiene que acotarse en la Constitución y hay una propuesta, se llama el artículo 119, el inciso A. Tenemos también, o ha habido propuestas discutidas con respecto a este mismo artículo sobre juicio de residencia del presidente, sobre su salida del país y en qué momento se aprueba. Puedo seguir, o sea, informados y con propuestas estamos. Tenemos idea además de las propuestas de reforma constitucional que se han pedido y que nunca se han dado. Artículo 161, el tema del defensor del pueblo y la elección del defensor del pueblo. Hay todo un debate de si el Congreso y cómo el Congreso forma parte de la elección de los magistrados del Banco Central, del TC, del defensor del pueblo, etcétera. Reformular ese artículo 161. En fin, entonces todo esto sería mucho más bacán que lo discuta en una asamblea constituyente en donde hayan actores de la sociedad civil, donde hayan actores profesionales, representantes de todas las regiones del país, etc. ¿Para qué? Para emitir un nuevo pacto social que sea realmente representativo. Pero si quieren ustedes, si son fanáticos de hablar de reformas, hay muchísimas reformas que les puedo comentar que están hace tiempo durmiendo el sueño de los justos. Ahí, dormiditas, sin que nadie les dé vuelta. Entonces, yo ahí la verdad es que tengo todo un documento sobre el tema y yo apostaría primero para que la gente decida el tema del cambio constitucional. Si eso no ocurre y si la gente le dice no, pero démosle la oportunidad a la gente de votar, bueno, pasemos a discutir nuevamente todas estas reformas que sin duda se han presentado ya antes y que por falta de voluntad política nunca se han hecho. Entonces, ese es un tema importante. Creo que me queda un poco sin preguntas y sin tiempo, pero hay algunas otras que seguro voy a ir recogiendo en sus comentarios. Igual les recuerdo que todos los viernes a partir de las 8 de la noche, comencé a las 7, pero vamos a empezar a hacer a las 8 de la noche, vamos a estar haciendo estos vivos y como les digo, yo no me guardo nada, voy a estar dando entrevistas también en distintos medios virtuales. El sábado tengo otra entrevista, les voy a pasar ahí la convocatoria para que la sigan de cerca, porque muchas de estas preguntas también las respondo ante medios de comunicación, no me guardo ni me callo nada, no tengo tampoco nada que guardarme ni callar. Así que ya nos vemos en el siguiente viernes a las 8 de la noche por Instagram y por Facebook Live. Por eso estoy mirando a estos dos lados a la vez. Nos vemos. Gracias por sus preguntas. Nos vemos.